Dios los bendiga, mis amados hermanos. Él haga su voluntad para siempre. Él nos ayude y nos guíe con su Espíritu Santo. Les quería hablar, ¿verdad?, lo que está escrito, que dice: el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Verdad, mis amados hermanos? Perseverar, ¿verdad? Para que guardemos esta palabra en nuestro corazón. Nosotros ya sabemos lo que es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Lo hemos hablado, que no es solo oírla y olvidarla, no es solo oírla y no hacerla, sino que guardar la palabra en nuestro corazón, en nuestra alma, mis hermanos, es realmente vivir la palabra y entender la palabra para poder vivirla. O sea, entender la justicia en la palabra, ¿verdad? No es algo vano, no es algo de solo oídos, no es algo solo de carne, sino de espíritu. Entonces, mi hermano, ¿verdad?, para guardar la palabra, dice: el que persevera hasta el fin será salvo. Perseverar, mis hermanos, es continuar, ¿verdad? El que permanece hasta el fin también lo dice. El que persevera, ¿verdad?, hay que perseverar. También, ¿verdad?, el que permanece hasta el fin será salvo, mis hermanos. ¿Ok? Para que sigamos luchando contra el pecado, no contra los que cometen pecado, pues son pecadores y necesitan exhortación y palabra del Señor y arrepentimiento genuino y realmente querer ir a Cristo. No los que cometen pecado, sino que tenemos que luchar contra el pecado, mis hermanos, ¿verdad? Contra Satanás, contra el diablo, contra todo diablo que quiera entrar a nosotros, a nuestra mente y corazón. Pues primeramente la batalla es espiritual. Dice que nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino con huestes y potestades de las tinieblas. Entonces muchos entienden mal el evangelio. Ustedes saben que andan tratando mal a las personas que pecan, ¿verdad? Y no es así, mis hermanos. Primeramente tenemos que no tratar con el pecado, no cometer pecado en nosotros, luchar contra el pecado, que no se meta en nosotros, en nuestros cuerpos y corazones, y mente y espíritu, ¿verdad? Y estar en eso siempre, ¿verdad? O sea, ese es permanecer hasta el fin, ese es, ¿verdad?, perseverar hasta el fin, mis hermanos, permanecer en el Señor hasta el fin. Eso es, ¿verdad? Esta palabra es, mi hermano, para no mirar atrás, para no volver atrás. Volver atrás, mis hermanos, y no permanecer, ¿verdad?, hasta el fin, es caer en pecado, mis hermanos. Y es peligrosísimo tal cosa, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque dice que si el justo, ¿verdad?, comete injusticia, o sea, pecado, nada de su justicia le será contabilizado. O sea, pierdes todo, mi hermano. En el momento que tú pecas, eres un pecador, pues pecaste, ¿verdad? Y dice: si el impío, o sea, el impiadoso, el malvado, ¿verdad?, hace justicia, o sea, se volviere a la justicia, nada de su injusticia le será contabilizado, pues de ese momento está haciendo justicia. Nunca más hay que salirse del camino de la justicia, ¿verdad? Así nosotros, con el temor de Dios también, no nos apartemos del Señor y sigamos en toda verdad, en toda justicia y en su palabra, mis hermanos. Esa es la exhortación, ¿verdad? Permanezcamos en el Señor, permanezcamos en Él hasta el fin, permanezcamos en la justicia y en su palabra hasta el fin. No nos extraviemos, que podemos perder todo, mis hermanos, y así lo dice la Escritura. Y que no se confíen, ¿verdad?, porque la Escritura incluso te dice, lo dice en muchas maneras, mi hermano, lo mismo, pero en otra te detalla cosas diferentes, como cuando dice: si yo mismo le dijere al hombre, de cierto vivirás, como dice que todos los que creen, ¿verdad?, en Él, y todo eso viven, pero dice: si yo mismo le dijere al hombre, de cierto vivirás, pero el hombre se confiare, ¿verdad?, y hiciere iniquidad y pecado, por su pecado morirá, ¿verdad? Así también, si yo de cierto le dijere al hombre, de cierto morirás, pero el hombre se arrepintiere y hiciere justicia, y hiciere el bien, ¿verdad?, por su justicia vivirá. O sea, mis hermanos, el pecado es una muerte tan terrible para tu corazón, para tu alma y para todo tu ser, que aunque Dios mismo te hubiese dicho que vivirás, pero si tú cometes pecado, mi hermano, es una enfermedad incurable si no te sales de ella. Si el Señor te da la oportunidad de salirte de ahí y tú sigues hundido en la enfermedad porque quieres,
¿verdad? Es una enfermedad incurable que ni siquiera Dios, si tú no te escapas del pecado, si tú lo sigues cometiendo, si tú sigues amando la muerte, ni siquiera Dios te va a poder llevar a la vida porque tú elegiste la muerte. Eso quiere decir esa palabra ahí. O sea, el Señor te quiere dar vida. Pues a todos les quiere dar vida, nos lo dice así la Escritura. Él quisiera que todos se arrepintieran y volvieran a la vida, ¿verdad? Es el deseo de nuestro Señor. Pero mi hermano, el que peca muere. Y ni Dios lo puede sacar de la muerte, pues Él escogió en su libertad la muerte, mis hermanos. ¿Ok? Ahí está para todos los que dicen, no, que el Señor me perdona, que vuelvo a pecar y a pecar una y otra vez, ¿verdad? Y el Señor no pasa nada con el pecado. Aprende el temor de Dios, mis hermanos, porque realmente el pecado mata. Y realmente si tú estás en pecado, ni Dios te va a sacar de ahí. ¿Ok? Aunque Él quisiera verte vivo, ¿verdad? Quisiera verte en justicia, en su palabra y en sus caminos, no va a poder, ¿ok? Para que vean lo serio del pecado, mis hermanos. Realmente es una enfermedad tóxica que mata, como me la mostró el Señor en la visión, ¿verdad? Donde estaba, donde yo me devolví a mi casa y estaban los tambores con agua, y los ángeles que estaban ahí decían, mis hermanos, me decían, porque de donde tú vienes hay una enfermedad tan grande, un virus tan grande, que aunque tú no hayas hecho nada, dándome a entender que aunque yo no hubiera hecho nada en contra del Señor, me dijeron, hay una enfermedad tan grande que el aire de ese lugar, con estar allí, tú vienes contaminado. O sea, quiere decir lo que podemos ver aquí, el pecado que ve en nuestros ojos queda en nuestro corazón y sabemos que existen tales maldades, abominaciones, lujurias, depravaciones. Todo eso, mi hermano, que vemos aquí contamina nuestra alma. Así me decía el ángel, para que vean la seriedad del pecado. Así que ahí pueden ver que aunque el mismo Señor te diga, de cierto vivirás, pero si tú te confías, mi hermano, y pecas, de cierto vas a morir. Hemos dicho que el pecado no respeta a nadie. Si Cristo hubiera pecado, mi hermano, de seguro hubiera sido vencido por el mal, ¿ok? Eso es para que vean lo serio. O sea, si nuestro Señor, del cual dependimos todo, y el cual nos da la victoria, Él, si Él hubiera pecado, mi hermano, les aseguro que no vuelve, que no tiene victoria. Por eso es una batalla, mi hermano. Así nosotros también, por eso dice, el que permanece hasta el fin, mi hermano, será salvo. Permanezcamos pues. Usemos del temor del Señor para no pecar y para seguir adelante permaneciendo en la victoria y en Cristo Jesús. Es una palabra de exhortación para todos nosotros, mi hermano, para tener temor de Dios, para no pecar y seguir correctos en los caminos de Dios, seguir dándole batalla al pecado, no dejando que el pecado entre a nuestra mente, a nuestro corazón y use de nuestros miembros, pues somos templo del Dios viviente, ¿verdad? Y el templo de Dios vivo, santo es, ¿ok, mis hermanos? No andemos jugando a cristianos tibios, a media, porque de repente, mis hermanos, llega nuestro Señor y va a alcanzar todas las cosas, va a alcanzar a todos y no va a haber misericordia para ningún pecador, ¿verdad?, que prefirió el pecado antes que la luz, prefirió a Satanás y pisoteó la sangre de Cristo y el sacrificio que Él hizo para que toda la humanidad se salvara, mis hermanos, ¿ok? Los amo adelante en Cristo. Cristo viene, estamos en los últimos tiempos y bendito sea nuestro Señor por todos los siglos, mis hermanos. Bendiciones y adelante en Cristo Jesús. Los amo. Y sigamos adelante y tomen de la palabra para que sigan firmes en el Señor y en la justicia, porque si no comemos de estas palabras, mi hermano, Satanás fácil nos vencerá y nos llevará a la muerte y al pecado, ¿verdad? Y nuestro corazón y nuestra alma ni siquiera tomará conciencia de la muerte que se fue a cometer o que fue a comer para siempre, ¿verdad? Los amo, mis hermanos, y adelante en Cristo Jesús. El Señor los bendiga. Y bendito sea nuestro Señor por todos los siglos. Amén.